Continuamos con la segunda parte de composición química de las estructuras mineralizadas. Las zapatitas, gracias a esta estructura formada por 18 iones que ocupan lugares de forma y tamaño definido, admiten sustituciones. Es importante remarcar que cuando suceden estas sustituciones, se mantiene la configuración estructural. Esa disposición de los 18 iones en el espacio se mantiene, a pesar de que cambian las propiedades mecánicas y físicas. Esto está dado por la gran versatilidad de las zapatitas. ¿Cómo son las sustituciones? ¿Qué condicionantes encontramos para las sustituciones? Bueno, van a depender fundamentalmente de la disponibilidad de iones en el medio extracelular, pero también del tamaño relativo de los sustituyentes. La carga iónica no es tan importante como el tamaño, ya que pueden existir sustituciones compensatorias para mantener el balance iónico. En todas estas sustituciones, los cristales de apatita, vuelvo a repetir, conservan esencialmente la misma configuración estructural, pero modifican sus propiedades mecánicas. En este cuadro se muestran algunas sustituciones posibles en el cristal de hidroxiapatita biológica para los lugares que hemos descrito que ocupan los iones calcio, fosfatos y oxidrilos. Estos lugares y estos 10 lugares que ocupaban los iones calcio pueden ser parcialmente sustituidos por magnesio, sodio o estroncio. Los 6 lugares que ocupaban los fosfatos pueden ser ocupados por carbonatos ácidos, carbonatos o fosfatos ácidos, mientras que los 2 lugares ocupados por los oxidrilos pueden ser sustituidos estos oxidrilos por cloruro, fluoruro o carbonato. ¿Cuál es la importancia de conocer esto desde el punto de vista odontológico? Si los oxidrilos, recuerden que el oxidrilo se encontraba en este centro de simetría del cristal de forma hexagonal, de base de forma hexagonal. Si los oxidrilos que se encuentran en el centro, ¿sí?, rodeados de este canal de calcio, son sustituidos por fluoruros, estos fluoruros se ubican en las aristas a 1/4 y 3/4 de la altura, exactamente, a diferencia de los oxidrilos que se ubicaban un poquito desplazados respecto a 1/4 y 3/4. Pero si estos oxidrilos son reemplazados parcialmente por fluoruros, pensemos que el fluoruro es un ion muy electronegativo y está rodeado de una columna de calcios que hace que toda esta estructura del cristal sea muy estable, porque va a haber una gran atracción entre este centro ocupado en algunos lugares por fluoruros y este canal de calcios, y esto va a ser, desde el punto de vista físico-químico, una estructura más regular y compacta. Por lo tanto, este cristal va a ser difícil de disolver en un medio ácido. Por el contrario, la sustitución de oxidrilos o fosfatos por carbonatos, si reemplazamos algunos oxidrilos o algunos fosfatos por carbonatos, esto va a conducir a una distorsión de la estructura, haciendo un cristal menos regular y menos compacto y por lo tanto más soluble en ácidos que la hidroxiapatita y mucho más que la fluorapatita. Es por esta posibilidad de sufrir sustituciones que las apatitas biológicas incluyen en su composición otro tipo de iones. Pueden contener un 5% de carbonatos, un 1 a 2% de citratos, un 1% de magnesio
y hasta un 0,5% de potasio y cloruro. También contienen pequeñas cantidades de fluoruros, trazas de zinc, manganeso, molibdeno, hierro y cobre. Es decir, que una de las sustituciones más importantes es la de carbonato. En breve veremos el significado biológico. Ahora bien, ¿en qué momento ocurren estas sustituciones? Durante la formación de novo del cristal, o sea, en el periodo de mineralización de estas estructuras, tanto esmalte como dentina y cemento, ¿sí? Pueden suceder sustituciones, es decir, se está formando el cristal y en el lugar que correspondería, por ejemplo, al oxidrilo, se puede incluir un fluoruro, por ejemplo. En esta sustitución durante la formación de novo, esto va a depender fuertemente de la composición iónica del suero o del líquido extracelular. Pensemos que durante el periodo de mineralización este medio es rico en carbonatos. Por eso los cristales formados decimos que son apatitas carbonatadas, porque hay muchos iones oxidrilos, o sea, hay muchos lugares que estaban dispuestos para los oxidrilos y para los fosfatos que son ocupados por los carbonatos. Ahora bien, de todas las estructuras mineralizadas, el esmalte es la única diseñada para estar en contacto con el medio externo. Por ello, una vez que el diente erupciona, sigue sufriendo sustituciones que ahora van a depender de la composición del medio bucal. Cuando el diente se está formando, lo hace con una patita carbonatada. Apenas erupciona, entonces entra en contacto con el fluido presente en la cavidad bucal y comienza un intercambio. Entonces, el esmalte del diente que ya está en boca sufre cambios posteruptivos. Vamos a ver más adelante que la saliva tiene una gran cantidad de calcios y fosfatos, ya que está sobresaturada con estos iones en relación a la solubilidad de la hidroxiapatita, y además la saliva incorpora iones que provienen de fluidos externos, por ejemplo, de la dieta o, por ejemplo, de colutorios, ¿sí? De enjuagues bucales que nos podemos hacer. De esta forma, el cristal puede sufrir un intercambio homoiónico, si sale un ion y entra el mismo que proviene del medio, o heteroiónico, sale un ion y entra otro diferente. Estos reemplazos se realizan en general a expensas de la pérdida de los carbonatos. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia que tiene interés odontológico? En realidad pensemos que el esmalte está cubierto de un biofilm, siempre está cubierto de un biofilm, que son bacterias, van a ver en microbiología la definición de biofilm, ¿sí? Pero son bacterias que obtienen la energía a partir de hidratos de carbono con producción de ácidos. Entonces, en este medio, la patita muy carbonatada que encontramos en un inicio es relativamente soluble en estos ácidos de origen bacteriano y comienza a perder carbonatos, haciéndose menos soluble en este medio que es su medio habitual. Esto se da sobre todo en la superficie del esmalte. Esto hace que el esmalte maduro presente un gradiente de concentración de apatitas carbonatadas con menor concentración en la superficie, siendo los carbonatos de la superficie reemplazados por otros iones. Ahora, si en este fluido que baña al esmalte hay presencia de fluoruros, entonces se produce el intercambio de algunos oxidrilos por fluoruros, y entonces vamos a observar también un gradiente de concentración de fluorapatitas o fluorhidroxiapatitas, es decir, que en las superficies vamos a tener apatitas con más contenido de fluoruros, por lo tanto menos solubles en ácido. Estos gradientes de concentración
tanto de carbonatos como de fluoruros, son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando el año que viene veamos cariología y veamos cómo se inicia, ¿sí?, el proceso cariogénico. También es importante cuando veamos erosión, ¿sí?, que son dos enfermedades que tienen una etiopatogenia muy diferente. La superficie del cristal, si volvemos a ver esta figura, presenta un mosaico de cargas positivas y negativas. Los fosfatos que se encuentran en la superficie del cristal, ¿sí?, están polarizados, es decir, la distribución de cargas, recuerden que los fosfatos tienen 3 cargas negativas, la distribución de cargas no es uniforme, su carga negativa es atraída y desplazada hacia la positiva de los iones vecinos en el interior del cristal, disminuyendo la densidad de carga negativa en la superficie, ¿sí? Es decir, que los iones fosfatos están polarizados, con 2 cargas negativas hacia el interior y una sola en la superficie. Los iones calcios no están polarizados, por lo tanto, retienen su carga positiva en la superficie. De forma tal que al pH fisiológico vamos a tener 2 cargas positivas de calcio por una negativa de los fosfatos en la superficie, de forma tal que la carga neta de la superficie del cristal va a ser positiva. Esta propiedad explica la interacción entre la superficie del esmalte y las proteínas salivales, que son glucoproteínas que tienen carga negativa y que vamos a ver más adelante. Otra importante observación está relacionada con esta carga neta positiva de la superficie, que tiene que ver con la presencia de agua firmemente unida a la superficie del cristal. A esta capa de agua se la llama capa de solvatación. Se determinó su volumen luego de centrifugar cristales a alta velocidad y se comprobó que equivale a 2 veces el volumen del cristal, o sea que la capa de solvatación que rodea estos cristales es importante. La superficie del cristal, entonces, con cargas positivas y negativas, también atrae por fuerzas electrostáticas a iones del medio. Por este motivo, la concentración de calcio y fosfato en la capa de solvatación es de 0,6 milimolar, mientras que en el medio circundante es de 0,2 milimolar, mucho menor. Entonces vemos que las apatitas que encontramos en las diferentes estructuras mineralizadas difieren grandemente de la apatita estequiométrica, ¿sí?, con esta fórmula 10 calcio, 6 fosfatos, 2 oxidrilos, con una relación calcio-fosfatos 16, o lo que es lo mismo 5,3, o si dividimos 5 dividido 3 nos da 1,66. Esta relación no la encontramos en las apatitas biológicas, que son las que realmente encontramos, ¿sí?, en las estructuras mineralizadas de nuestro organismo. ¿Esto a qué se debe? Se debe a las sustituciones, ¿sí?, que sufren estas apatitas, estos 18 lugares, y también a la absorción en la superficie de los cristales de calcio y fosfato. Pero también esta distorsión en esta relación calcio-fosfato se debe a la presencia de otros compuestos cristalinos como fosfato octocálcico. Vemos acá en este cuadro, ¿sí?, en el inferior de la diapositiva, la composición, ¿sí?, de la apatita biológica que se encuentra en esmalte y la que se encuentra en dentina, ¿sí? Acá vemos el producto de solubilidad y vemos, por ejemplo, que la apatita, ¿sí?, del esmalte tiene un producto de solubilidad que es mucho menor que la apatita que encontramos en dentina. La apatita que encontramos en esmalte es mucho menos soluble
que la que encontramos en dentina. ¿Cuál es el sentido biológico? Bueno, piensen que el esmalte está permanentemente lidiando con cambios de pH, ¿sí? Tanto del biofilm como el pH de la boca, ¿sí? Si ingerimos, piensen, si ingerimos una bebida ácida, una gaseosa, hay un cambio, una disminución brusca de pH. Entonces, el esmalte está preparado para lidiar con esos cambios de pH, ¿sí? Entonces es más resistente o menos soluble en ácidos que la dentina, que es una estructura mineralizada que no está preparada, ¿sí? Para mirar al exterior. Por lo tanto, su producto de solubilidad es menor. ¿Por qué? Porque las sustituciones que tiene son diferentes, porque la absorción de calcios y fosfatos en la superficie no es la misma, y por la presencia de fosfatos de calcio amorfo. En este punto de la clase, entonces, nos vamos a detener a hacer un repaso de las características de cada estructura. El hueso alveolar, que lo veremos más adelante, es el que disipa las fuerzas masticatorias que recibe el diente y soporta el diente. El esmalte es resistente pero frágil y es translúcido y es el primero que recibe el impacto. Pero la dentina es el soporte mecánico del esmalte y es la estructura amortiguadora, ¿sí?, del impacto que sufre, de las fuerzas que sufre el esmalte. Es la que da color al diente. Y el cemento, ¿sí?, es la estructura que sirve de anclaje a las fibras periodontales. Ahora, el conocimiento de la composición química que vimos en cuadros anteriores no alcanza para explicar las propiedades de las diferentes estructuras mineralizadas del organismo. O sea, a partir de ese cuadro que vimos inicialmente, ¿sí?, en el primer video, esto no nos alcanza para explicar por qué estas funciones son tan diferentes, cómo esa composición química satisface requerimientos tan diferentes. Vemos acá el cuadro y vemos que no alcanza, ¿sí?, con estas diferencias encontradas acá para explicar tan diferentes funciones. Un factor que hay que tener en cuenta y que hasta ahora no lo hemos nombrado es el tamaño de los cristales. La naturaleza decidió hacer cristales de apatitas de diferentes tamaños para cada estructura. ¿Por qué? La verdad que en este punto estaría bueno detener el video y que ustedes puedan pensar, ¿sí?, por qué la diferencia, no solo de composición química, sino también que la de tamaño de los cristales. Bueno, resulta que el esmalte tiene cristales mucho más grandes que el resto, 10 veces más grandes en las 3 dimensiones respecto a los de dentina, cemento y hueso. Si pensamos en la ubicación del esmalte y recordamos, y otra vez, que este debe soportar tanto un estrés mecánico como químico, mecánico por las fuerzas masticatorias y químico porque está sometido permanentemente a cambios del pH. Por ese estrés químico es que la naturaleza pensó que era conveniente disminuir al máximo la superficie de exposición susceptible a la desmineralización. Por ello, ideó cristales 10 veces más grandes que los del resto de las estructuras que no estaban diseñadas para soportar estos cambios de pH. Entonces, si miramos acá sobre la derecha, vemos cuál es la ventaja de que el hueso, dentina y cemento tengan cristales pequeños versus los cristales grandes, ¿sí?, del esmalte. No olviden, ¿sí?, la función metabólica del hueso de depósito del calcio. Veamos que no es lo mismo en un volumen un cristal grande que en el mismo volumen cristales pequeños, ya que en estos casos la superficie de exposición es mucho mayor. Si sumamos acá la superficie de exposición, obtenemos esto,
Y si sumamos acá las superficies de exposición, ¿sí?, del mismo volumen, pero constituido por cristales pequeños, vemos que esta superficie expuesta, la sumatoria, es muchísimo mayor que la del cristal que encontramos en el esmalte. Entonces, ¿cuál es la ventaja? El esmalte, menor superficie de exposición, los demás mayor, sobre todo en hueso con sus funciones metabólicas. Pero también hay que pensar en la distribución espacial y en el acomodamiento de cristales pequeños, ¿sí?, en dentina, en esos túbulos dentinarios, dentina peritubular, intertubular, ¿sí?, en el cemento, en las láminas y en el hueso, que en los cuales el acomodamiento espacial es mucho más flexible. Entonces, el conocimiento de la composición química y del tamaño de los cristales nos alcanza para explicar las propiedades de las diferentes estructuras mineralizadas del organismo. No, todavía no podemos explicar a partir del cuadro de composición y del tamaño de los cristales las propiedades tan diferentes de estas estructuras mineralizadas. Para ello, para poder entenderlo, debemos integrar los conocimientos desde la bioquímica, pasando por la histología y llegando a la anatomía. Debemos ir de la ultraestructura, es decir, el conocimiento de la materia orgánica, enomelinas para esmalte, colágeno para el resto, del contenido inorgánico, de cómo son esas zapatitas, las sustituciones, el tamaño de los cristales, pasando por la microestructura, el prisma en los esmaltes, ¿sí?, esos cristalitos de apatita, cómo se ubican, cómo forman los prismas en el esmalte, por qué esa disposición de prismas desde el límite amelodentinario hasta la superficie, cuál es la función del esmalte, ¿sí?, de recibir el impacto de las fuerzas masticatorias. Luego, los cristalitos de apatita, ¿sí?, en los túbulos dentinarios, esa microestructura, y en las láminas de cemento. De allí también tenemos que pasar a la estructura tisular, ¿sí?, esmalte, dentina y cemento dentro del diente, y finalmente llegar a la pieza dental como un todo, ya sea incisivo, premolar o molar, según la función cortar, rasgar, triturar o moler. Finalmente, entonces, podremos relacionar todos estos niveles jerárquicos con la función. Cualquier alteración en uno de ellos, indefectiblemente, impactará en la función de los demás. Es así que el hueso entonces tiene apatita y fosfato de calcio amorfo, colágeno, está en continuo remodelamiento. El cemento, de composición química similar, ¿sí?, al hueso, en cuanto a la apatita y el fosfato de calcio amorfo y también al contenido de colágeno. La dentina, no tan diferente, ¿sí?, pero con mayor contenido inorgánico, aproximadamente el mismo contenido de colágeno, con diferencias entre la dentina peri e intertubular. Y finalmente el esmalte, que es el tejido más duro, translúcido, compuesto fundamentalmente por materia inorgánica, poca materia orgánica, y esa materia inorgánica dispuesta en forma de prismas. Ahora bien, ¿para qué entonces necesitamos como odontólogos conocer a fondo y poder entender todo esto? Bueno, porque todo esto está íntimamente relacionado con el hecho de que ustedes, como profesionales universitarios, deben entender a fondo la etiopatogenia de las enfermedades que van a afectar al diente, sobre todo en cariología, ¿sí? Vamos a volver a repasar todo esto para entender cómo avanza el proceso cariogénico, cómo comienza, cómo avanza, cómo ustedes pueden tratar este proceso cariogénico
de la forma menos invasiva posible, aplicando sí o ejerciendo una odontología mínimamente invasiva. También en endodoncia, ¿sí? Van a ver cómo ustedes tienen que restaurar un material que se perdió, volver a reemplazarlo, ¿sí? Por materiales similares a los naturales, cuidando la pulpa, por ejemplo, o en las restauraciones, ¿sí? Donde van a tener que reemplazar también el material perdido por otro artificial que permanentemente está intentando que sea lo más parecido posible al natural. Y todo esto a través de la mineralización biomimética, así que es un campo muy importante, un campo dentro de la ciencia de la odontología muy importante.